Ay, hermana Genoris, bendecida. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien, gracias. Gracias, hermana, por aceptarme al diálogo sobre las preguntas que tengo sobre la Santa Cena. Bueno, siguiente semana. Gracias. Gracias por haber venido. Les saludo a la pastora Genoris Bolaños. Y en esta hora yo quisiera presentarles a la hermana Miriam Montoya. Ella es la encargada del departamento de evangelismo de nuestra congregación. Y como muchas veces le han hecho tantas preguntas acerca de este tema que ahora vamos a dialogar, pues nos hemos dedicado a sacar el estudio para analizarlo. Y tenemos la Cena del Señor, o lo que mucha gente conoce como la Santa Cena. Comenzaremos nuestro diálogo. Le diría que si le interesa, amado hermano o amigo, tome su tiempito, puede buscar una hoja, un lápiz y hacer cualquier comentario, cualquier pregunta que usted tenga. Más adelante, si desea enviarnos un correo electrónico, tenemos restaurados, gracias Dios, Cristo, @yahoo.com. Comenzaremos nuestro diálogo. Hermana Genoris, yo quiero saber cómo se inició la Santa Cena. Tendríamos entonces que ir a la historia. En primer lugar, el origen de la cena, que es mencionada como la última cena del Señor, se ha malinterpretado. Esa es la cena de la Pascua, que se origina desde Egipto, cuando Dios llamó a Moisés y le dejó saber que los primogénitos irían a morir para ser ellos libres. Desde entonces, desde Éxodo capítulo 12, todo ese capítulo se refiere al acto de un cordero crucificado, un cordero que había que asarlo completo, un cordero que tenían ellos que inmolar, y el Señor llamó a Moisés y le dejó claro y establecido que para que ellos salieran, de ahí en adelante ellos comenzaran a vivir un nuevo calendario, una nueva forma de vida, y les expresa: al salir de Egipto, el día 14 del primer mes, ustedes deben de hacer este acto conmemorativo. ¿De qué se representa? La palabra Pascua quiere decir, en hebreo representa un pisar, y en español quiere decir que pasar por alto. Representa también el perdón, representa también una fiesta, mejor dicho, la primera fiesta instituida por el mismo Dios en el pueblo de Israel. Más allá, el pueblo tenía que celebrarlo de generación en generación. Claramente y específicamente dice ese capítulo que es exclusivamente para los hebreos, para los judíos. Esa Pascua constituía de tener que preparar un cordero, porque con esa sangre de aquel cordero ellos tenían que ponerle en los linteles de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara en la casa de los hebreos. Esa conmemoratividad era representada a través de la sangre de un cordero que tenía que ser sin mancha. ¿Qué representa esto? Era la idea de que el pueblo de generación en generación se acordara de que su pueblo fue protegido por el mismo Dios, aunque el ángel de la muerte fuese enviado a matar a los primogénitos de los egipcios. Todo. El significado de la Pascua se ha ido por años y años. Los judíos lo tenían que celebrar. ¿En qué consiste esto? Vamos a utilizar y vamos a saber la información que tenemos acerca de la Pascua. Esto era en el mes de Nisan, que era el primer mes del año del calendario judío, y era el día 14 de ese mes. Dice el capítulo 12 que del día 10 tenían que preparar ellos el cordero, un cordero sin mancha. Y dice que de aquel momento estaba la profesión mesiánica representando una garantía en salvación sobre su pueblo. Era una fiesta, no solamente con el sentido humano, y en primer lugar no fueron los hombres que la prepararon, sino que fue Dios. Esa fiesta consistía en un ritual doméstico, un ritual familiar, que era conmemorativo una vez al año. Un cordero completo,
con todo lo que tenía adentro y todo lo que tenía afuera. No se le podía cortar ni quitar nada. Debería de ser asado. Debería de tener aquella cena panes sin levadura. Que posteriormente tenían que quitar la levadura del hogar. Este ritual, por ser doméstico, era más que todo familiar. Eran simbolismos. En esta mesa estaban los alimentos de hierbas que iban a representar el dolor, aunque en ellos entendían en una diferencia de la cual ellos sentían una amargura de su esclavitud por casi 400 años en Egipto. Ahora, ellos iban a entenderlo. ¿Cómo la preparaban? Dice que la familia se sentaba a toda la mesa. Se vestían como si fueran de viaje, pero no salían del hogar. Ponían una silla siempre extra en la mesa con una copa al frente. Ellos tenían en la mente de que en ese momento podría venir cualquier persona o que podía venir el mismo Mesías, que podía entrar por la puerta que debían de permanecer abierta durante la cena. Una vez que todos estaban sentados, dice que ponían al niño menor a contar y hablar acerca de esto en cierta manera. Luego entonces el adulto de la mesa dice que el niño, después de que le hacía 4 preguntas, y una era: ¿cuán diferente es esta noche de las demás? ¿Por qué esta noche comemos únicamente el pan sin levadura? ¿Por qué esta noche comemos especialmente hierbas amargas? ¿Por qué esta noche untamos los alimentos con una especie de vinagre de frutas? ¿Por qué esta noche nos sentamos reclinados a la mesa? Dice que el padre entonces explica y lee. Lee el texto que, inspirado en Éxodo capítulo 12, habla de la grandeza de Dios al sacarlos de Egipto. Comienza él a hablar de la salvación milagrosa que tuvieron los primogénitos. Y sigue hablando acerca del futuro, de la promesa que existía en el futuro a la humanidad. Aparecen figuras dentro de aquella escena. Hablan de los patriarcas, los israelitas. Hablan de las esclavitudes que tuvieron que pasar en sus tiempos. Hablan de los feroces egipcios, de lo obstinado y cruel que era el faraón, pero que por fin aquel pastor que ellos tenían, a Moisés, el enviado de Dios, dice la historia, durante todo esto se mantuvo ahí para cumplir con lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Es interesante notar que la mayor parte de los servicios religiosos en la sinagoga solo recitan o alaban cierta parte del libro de los Salmos. Dice que ellos cantaban, la cena se transforma en un cántico y en una preparación. ¿Cómo la preparaban? En la mesa estaban los alimentos, en la mesa estaba todo lo que tenían que cenar, y ellos denotaban la alabanza hacia Dios. Ellos entonces tenían 4 copas de vino, y aquellas 4 copas de vino la mezclaban, y dice que el mayor explicaba la historia, tomaban una copa, luego entonces cantaban la mitad de los salmos, comían y tomaban otra copa, volvían a cantar la otra mitad de los salmos, comían y tomaban la otra copa, y finalmente dice que todos terminaban recordando aquel Dios tan grande y misericordioso que les había cuidado. Esto es la historia de la Pascua. Esto es la historia de la cena de los judíos completamente. Deuteronomio también establece que era solamente para el pueblo de Israel. El hecho de que murieran primogénitos y que de los egipcios y protegieran los primogénitos de Israel está representativo en el hecho de que el pueblo de Israel fue primogénito como pueblo delante de Dios de la humanidad, de que el Hijo de Dios, Jesucristo, que vino a ser primogénito de un hogar judío, sin embargo, siendo el unigénito Hijo de Dios, vino a introducir salvación a esta humanidad. Eso indica en la historia de ellos lo importante y el sentido espiritual que tenía este Cordero de la Pascua. ¿Qué pasa? Pasó el tiempo
Pasaron los años. Y por el rey Josías en el año 622 a.C., dice que él entonces modificó, reformó esta cena y él la cambió al placer de él. Dice que él entonces pidió que se celebrara la cena en el templo, que trajeran el cordero, que lo trajeran al templo y que eso se celebrara ahí, que fuese solamente por los levitas sacrificados. Ya con solamente pensar en una reforma de algo que Dios había establecido, hace una variación enorme. Diferente a la que había constituido nuestro Dios. Exactamente. El hombre comenzó a hacerle reformas a los estatutos divinos. Pasa el tiempo y el significado de la Pascua fue variando de acuerdo a la humanidad como fue cambiando las cosas. Por eso entonces es muy importante entender que aunque el Nuevo Testamento y aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban hablando del Señor y están puestos como los primeros libros del Nuevo Testamento, sin embargo, esos 4 libros, diríamos Mateo, Marcos y Lucas, esos 3 libros principalmente, están todavía escritos bajo la ley. Juan vino a observar al Señor más allá de lo que Mateo, Marcos y Lucas observaron, como el Mesías, pero Juan observó el verbo. Por eso Juan, el mensaje es un poco más profundo y más espiritual que los otros 3 apóstoles. Ahora bien, debido a esto, es que entonces venimos a ver una historia donde el Señor cena, que es la que se encuentra en el libro de Mateo 26 y 17 al 28. Y dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Observe bien, quisiera hacer un alto ahí antes de continuar. En primer lugar, los 3 libros que hablan acerca de esto, que son sinópticos porque hablan del mismo Señor, en los 3 enfatiza que era el día de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, ese día ya había una fiesta de la Pascua. Ya había empezado, ¿no? Ya empezaba. Y entonces, la variación que había entre el Antiguo Testamento y el Nuevo en el hecho de que ahora la Pascua se podía celebrar en el templo o en las casas, hizo que los apóstoles vinieran al Señor y le preguntasen: ¿dónde quieres que hagamos la cena? Entonces, por esa razón fue que le hicieron la pregunta a Jesús. Exactamente. Donde él era que quería que hicieran la fiesta cena. de la cena de la Pascua. Porque ese día ya estaba instituido esa cena de la Pascua desde que salieron de Egipto. Continúa. Gracias. Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y dile: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Observa. El Señor ya tiene todo preparado para nosotros. Él le responde: id a la ciudad. Porque él sabía que era su última cena de la Pascua. Él, como hijo de judíos, la había tomado anteriormente. ¿Cuántos años atrás? Porque eso es una vez al año. Los apóstoles la habían tomado también, porque es el ritual de los judíos. Ellos la tomaban. Pero ese día quería saber qué iba a pasar. Como era la última cena del Señor, el Señor dispuso de tener algo especial, algo diferente. Además, en esa cena iba a ser la entrega de Él. Como vemos, continúa. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros
me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiéndolo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, al que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Observa bien. Y la palabra de Dios debemos de aprender a leerla interesadamente y pausada. Estamos hablando de una cena de la historia de los judíos. 1. 2. Dices que mientras ellos comían, ¿qué estaban comiendo? Estaban comiendo del cordero, estaban comiendo de las hierbas, estaban comiendo de unas mieles, estaban comiendo lo que estaba servido, los panes sin levadura, y estaban tomando vino. Si nosotros como cristianos tuviésemos que hacer esa misma cena, ¿por qué entonces no lo hacemos correctamente como muchos quieren decir? ¿Por qué entonces debe ser solamente una vez al año? Debía de ser solamente una vez al año. Y era 4 copas de vino. Wow. No jugo. No. Pero vamos a continuar con la aplicación de esos versículos. El Señor en esa cena, eso fue miércoles. Él sabía que ya amanecer jueves Él iba a ser tomado, arrebatado, iba a ser llevado a ser juzgado, y el viernes iba a ponerse en la cruz. Cuando Él muestra y dice, le dice a Judas: tú lo has dicho, no impide. Él tenía el poder de impedir, pero no. ¿Por qué? Porque acordémonos que Él fue el que se entregó a morir por nosotros. Él no iba a impedir algo que ya Él había dado en promesa. Él era la esencia de Dios en la tierra. Él está cenando y entonces coge del pan, lo moja y lo comparte. Y coge del vino y lo comparte. Pero hay algo importante que se le olvida a veces a los religiosos. La palabra clave dice: comed de este, mi nuevo pacto, que es para remisión de pecados. La ley de Moisés o la cena de la Pascua no limpiaba pecados. El pacto antiguo no funcionó. No era que no era perfecto, Dios lo dio perfecto, pero el hombre no lo aplicó en la forma necesaria que era para hacer funcionarlo. No podía limpiar el pecado. Pero cuando Cristo vino en Jesús y esa noche Él está cenando, Él dice que de esto coman todos y de mi sangre beban todos, porque este es mi nuevo pacto. Lógicamente tenemos que entender 2 cosas. Jesús todavía no había ido a la cruz, por lo cual está hablando en su última cena. La gente malinterpreta donde dice: hacedlo esto en memoria de mí. Claro, tenemos que recordarnos siempre que al año continuo de esta cena, los judíos lo iban a celebrar nuevamente, y cientos de años después lo han venido celebrando. Pero de aquí, de esta cena del Señor, que es su última cena, porque nunca Él dijo: yo hoy voy a preparar una santa cena. No, era su última cena de la Pascua. Lo que pasa que tenemos que entender es que cuando la Biblia se escribió el Nuevo Testamento en griego,
era sin títulos y subtítulos, no tenía. Los exegetas dividieron de acuerdo a lo que ellos creyeron por temas y le pusieron títulos y subtítulos. De ahí entonces la gente viene con la mentalidad de que se hizo una santa cena. No dice ahí que el Señor hizo una santa cena, era su última cena. ¿Qué tenemos que acordarnos? Que los apóstoles no podían entender en ese momento por qué Él no había ido a la cruz. Ellos no podían entender esa gracia completa todavía. Jesús sí sabía lo que les estaba diciendo. Cuando Él les dice, hacedlo esto en memoria de mí todas las veces que lo hagáis, era porque le estaba hablando, número uno, a judíos. Nosotros somos gentiles. Nosotros no tenemos nada que ver con la fiesta de la Pascua. Uno. Y dos, era porque al año siguiente se acordarían del sacrificio de Jesucristo. Se acordarían cuando en su última cena, que pudo haber tenido unas 28 o 27 cenas el Señor antes de partir, por haber nacido en un hogar judío, era que en su última cena Él expresó, tomad esto que es mi cuerpo, que va a ser partido por ustedes. Bebed esto que es mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Ese simbolismo era lo que estaba la Pascua representando. La hierba de la cena era el dolor del Señor Jesucristo por la humanidad. La miel, la dulzura de la salvación que iba a derramar en cada uno de nosotros. El Cordero completo es aceptar que Jesucristo ya vino, nació en un hogar de judíos, en un hogar de un carpintero, donde muchos dicen que era pobre, pero que en ese Cordero venía toda la gloria. Por eso era el mandato, un Cordero completo sin tocarle nada. La sangre, el vino, las copas de vino representaban la sangre del Señor Jesucristo. El agua representa la pureza. Entonces venía a ser como simbolismos, ¿no? Eran simbolismos. Sí. Toda la cena de la Pascua era simbolismo. Cuando Jehová le habló a Moisés y le dijo, untad de la sangre del cordero sobre los dinteles de la puerta, era 2 postes. Y 2 postes es lo que en la cruz fue derramada la sangre del Señor Jesucristo. 2 postes. Ahora bien, si aplicamos el hecho de que eso era solamente para los judíos y nosotros somos gentiles. Segundo, si aplicamos de que ya Él vino, se cumplió la promesa. Entonces, ¿estaríamos malinterpretando la palabra del Señor? Claro que sí. Muchos dicen, no, hermanos, Pablo dejó establecido. Y yo quisiera que vayamos a la lectura de 1 de Corintios. ¿Qué dice la palabra? Primera de Corintios, ¿Ya? capítulo 11, (17 al 26). Abusos en la cena del Señor. Nuevamente, A eso tenemos mismo. que recordarnos que esos títulos Pablo no los puso. Sin embargo, vamos a dirigirnos por ese subtítulo y ese título sigue. 11:17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriagan. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada?
que os diré, os alabaré, en esto no los alabo. Observemos bien, él comienza diciéndoles, lo que les voy a escribir no los puedo alabar. No los puedo. Número 1, estamos hablando de Corintios. Que era un puerto, Era un puerto, pero no eran judíos, eran romanos. o de otros sitios porque era un puerto. Segundo, ahí Pablo está diciendo, se reúnen solamente para comer más o para embriagarse. Para embriagarse. Y les dice, eso no puede ser porque hacen humillar a los que no tienen. ¿Y cuál es la razón? La razón porque debemos de leer los versículos anteriores. Continúe leyendo lo que estaba leyendo primero. Al principio. No, continuando con la lectura. Institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis de este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Observemos algo. Él le dice a los corintios, yo recibí del Señor una revelación y se las expliqué a ustedes, les dice a Corintios. Recuerden que cuando Él estaba en la cena, Él dijo e hizo esto. Tomó del pan y lo partió, y tomó del vino y le dijo que era de su sangre. Y Él mismo dijo que en Él se cumpliría un nuevo pacto. Claro, tanto Pablo como los demás apóstoles que eran judíos, ellos tomaban la cena de la Pascua, sabían la historia. Pero ahora Pablo la está aplicando en el mundo espiritual, les está dando a saber a ellos, a ustedes se les ha olvidado que el Señor en su última cena dijo, es mi nuevo pacto. Y que cuando tomaran la cena, la Pascua, todos los años, la hicieran en memoria del sacrificio que Él hizo. Continúa. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, no nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaros unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. Nuevamente no se nos puede olvidar que le está hablando a personas que no son judías. Y por eso le dice, están tomando la cena indignamente porque están comiendo de un rito cuando ya vino a cumplirse todo, ya se manifestó. Cristo era el Cordero, se manifestó en la cruz. La sangre del Cordero era la que limpia de pecado. Evitó que el ángel de la muerte entrara a los primogénitos. Jesucristo en la cruz derramó su sangre para que nosotros, la muerte espiritual, no venga a nosotros. Él nos da vida eterna. Él simple y sencillamente le está diciendo a los corintios, ustedes que no son judíos, la están tomando indignamente, porque a raíz de que el rey Josías en el 622 a.C. dijo que la vinieran a hacer las iglesias, se están reuniendo en las iglesias o en las sinagogas a hacer ahora
cosas que no son las correctas. O sea, rituales que no... Rituales que ya no tienen nada que ver, Nada tienen. por un lado, y por el otro lado, a embriagarse. Por eso les habla, ustedes están tomando la cena indignamente. Y él dice, cuando coman del cuerpo o de este pan y beban de la sangre, nosotros estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es una copita, ni de jugo de uvas, ni de vino, sino que es tomar de la sangre de Él, creer que Él es nuestro Salvador, aceptar a que nos limpió, comer de su cuerpo que es inmolado, que es el pan de vida que fue enviado del cielo, para nosotros alimentarnos espiritualmente. No son ritos de hombres que ya no causan ninguna diferencia. ¿Por qué? Número 1, era solamente para Israel. Y número 2, ya Cristo vino. De manera que si nosotros decimos que somos cristianos, entre comillas, debemos de tener el discernimiento del Espíritu Santo y absorber la revelación de la palabra. ¿Qué quiere decir gracia? Es el sacrificio completo en la cruz. Entender que ya lo hizo todo. Entender que esa cena era la de la Pascua, fue la manifestación en la cruz. ¿Qué nos cuesta ahora a nosotros entenderlo de esa forma? ¿Por qué hay tanta confusión en este mundo? ¿Por qué tanta gente tiene esas preguntas? ¿Por qué hay tanto problema? Y hay muchos religiosos que dicen, bueno, los que están enfermos es porque indignamente la están tomando. Yo le voy a dejar saber que cualquier persona que en este tiempo está tomando todavía a mitad o cierta parte de un rito de los judíos, están bien equivocados. Porque número 1, tengo que repetir, debe celebrarse, era celebridad una vez al año, hasta que llegó la profecía. 2, de acuerdo a esto, tampoco Pablo estableció ninguna mencionada Santa Cena. Él aclara a los corintios. O sea, exhortaciones que daban a... Exhortación que da a un pueblo equivocado que está utilizando ritos de los judíos y no le corresponde. ¿Por qué mucha gente me dice, por qué usted dice que nosotros no tenemos que tomar esa cena? Porque simple y sencillamente es un recordatorio de lo que el pueblo de Israel pasó. Nosotros somos gentiles. Eso no nos corresponde a nosotros. Y hoy por hoy no nos va a salvar solo Jesucristo, que es la puerta al cielo. Él es el Cordero completo que fue a la cruz, que ganó la victoria por nosotros. Y antes de cerrar este tema, quisiera dejarle a los hermanos 2 versículos. Apocalipsis 2, 9. ¿Qué nos dice la palabra? Ya conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Te puedo explicar que ese versículo nos está diciendo a nosotros que ya ahora en Jesucristo somos ricos. Si hay una persona que dice ser cristiano y no ha entendido que ese rito no es para nosotros, debería enfatizar a leerse estos 2 versículos. 2:9 de Apocalipsis, donde dice que es una blasfemia. Blasfemia, dice la palabra, de tratar de ser judíos que no somos. ¿En qué caemos en blasfemia? En hacer algo que fue antes de la cruz. Y hacer algo que era solamente para el pueblo de Israel. Y el versículo 3:9 3:9 dice, conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Para nosotros poder entender esa revelación de la palabra del Señor, es muy necesario que comprendamos que necesitamos el Espíritu Santo. Ya nosotros cenamos con el Señor. Él mismo nos dijo, yo toco la puerta, el que me abre, entraré, cenaré de Él y Él cenará de mí. Esa es la verdadera cena del Señor en el mundo espiritual. No debemos de estar perdiendo el tiempo en ritos de cosas que son exclusivamente para un tiempo pasado y que era un simbolismo y eran solamente para Israel. Quiere decir que ahora nosotros
si los gentiles caeríamos en una condenación, de acuerdo a esos dos versículos de Apocalipsis. Porque al estar con ritos, estamos negando. Sí, porque estamos en ritos de hombres, ¿no? Ritos de hombres, pero ritos antes de la cruz, que en la cruz tenían que ser cancelados en Jesucristo. En esa cruz se derramó, el cuerpo de Cristo fue traspasado por nosotros, quebrantado por nosotros. La sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. ¿Por qué entonces estamos brincándonos ese sacrificio y sintiéndonos pobres que tenemos que andar buscando ritos que no funcionaron? Si ya tenemos la riqueza, Él es la puerta, Él es la vida, Él es el pan de vida, Él es la sangre que nos cubre. ¿Por qué entonces? Es triste saber que hay gente que se dice ser cristiano y no ha podido comprender lo que esa palabra encierra. Cristiano es salir de Jesucristo, no salir de los judíos. ¿Por qué entonces? Él mismo dijo, este es mi nuevo pacto, porque el pacto antiguo no limpió los pecados. ¿Por qué Pablo dice, no utilicemos más rudimentos del antiguo tiempo, no utilicemos fábulas, no perdamos el tiempo en cosas que ya no van a funcionar? El mismo Pablo dijo, yo no fui llamado a esto, yo fui llamado a dar el pleno evangelio. E incluso él dijo, si otro predica otro evangelio, e incluso más allá fue él cuando dijo, ni ángeles que vengan a predicar otro evangelio, lo creáis. Porque este evangelio es el nuevo evangelio que me fue revelado directamente del cielo, por el propio Dios que me lo reveló. Fui llamado apóstol a los gentiles, y nosotros somos gentiles. ¿Cuál sería otra pregunta? Hermana, me quedó explícitamente muy bien la explicación de la Pascua. Entonces, ¿cuál es la razón que las iglesias de hoy lo celebran? Lamentablemente, hay muchas. Puede ser la primera, la mala interpretación de la palabra. La segunda, ya el oído de los hombres se han adaptado a un mensaje que vino a ser cambiado y distorsionado desde el momento en que la historia dice que Constantino hizo la gran Alejandría, que quiso formar una sola religión donde todo el mundo se mezcló, no importaba cuál religión fuera. De ahí sale un evangelio mezclado. Pero claramente Pablo especificó y Apocalipsis habla de eso. ¿Por qué entonces? Digo, no están careciendo de conocimiento espiritual, está careciendo de sacar el tiempo para penetrar en la palabra de verdad, y por eso dice que muchos perecerán creyendo que conocen, pero no conocen. No es que uno sepa más que otro, ni que uno sea más santo que otro. Ahí está la palabra, es entender la Biblia, entender los tiempos, poner cada cosa en su sitio, saber para quiénes, por qué, cuándo y hasta dónde llega. ¿Cuál es nuestro tiempo? Nosotros estamos viviendo ahora el tiempo de la gracia, de Jesucristo para acá. De Jesucristo para acá hay libertad en el Señor, hay salvación, hay vida eterna, hay gozo, hay paz. ¿Por qué? A mí me da tristeza pensar que muchos hoy en día se creen cristianos brincándose la cruz al Antiguo Testamento. Pero y entonces, yo le preguntaría, ¿para qué vino Cristo? Si la ley hubiese funcionado, si los dogmas de aquellos reglamentos hubiesen sido suficientes, ¿para qué Cristo vino? ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo dejó el trono, dejó su gloria, dejó el cántico de los ángeles que le adoraban, para venir a salvarme a mí? Para que yo injustamente ahora y mal agradecida me quiera brincar la cruz y le quiera decir al mundo que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Por eso Pablo dijo, si lo están tomando injustamente, están demostrando al mundo. Lamentablemente, por falta de conocimiento, perece un pueblo. Y el oído ya se ha mal adaptado a ese funcionar, a ese sentir de que tengo que sentirme que debo hacer esto para encontrar un poquito de santidad o para encontrarme mejor con Dios. ¿Por qué lo hacen las iglesias hoy? Será interesante si algún pastor nos mira o algún hermano quiere
ponernos en un correo electrónico, con mucho gusto, con alguna pregunta, un comentario. Será interesante saber cuáles son las razones. Después de esta explicación que encontramos en la misma Biblia, nosotros no nos hemos salido con base bíblica. Hemos dado la explicación de esta mencionada cena. Será interesante entonces que alguien del público nos debata o nos haga las preguntas, e incluso que nos invite, o podemos invitar, mi hermano. Usted nos puede llamar al 203-216-3801 y podría usted venirse a sentar acá con nosotros, exponer su punto de vista, de dónde sale, qué usted cree, qué usted opina. Sería bien interesante, porque es una pregunta que hoy nosotros nos hacemos. ¿Por qué las iglesias de hoy, llamándose cristianos, utilizan un rito antiguo, un rito que fue cancelado en la cruz por el propio Jesucristo? Sería bien interesante escuchar de usted. ¿Alguna otra pregunta, hermana? Sí, cómo no. Si es esto solo para los judíos, ¿qué estamos haciendo nosotros, los que no somos judíos, celebrando este rito? Lo leímos en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Entonces, Caeríamos en una blasfemia. Y seríamos como sinagoga de Satanás. Exactamente. No somos judíos. No podemos utilizar las cosas de los judíos. Como, gracias. Si ya pasó, ya Jesucristo vino. Por eso el mensaje de gracia es entender que los ritos de hombres no cambian lo interno, es solamente Dios. En el sacrificio de su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿Alguna otra pregunta, Sí, hermano? cómo no. Porque es importante aclarar este tema hoy, después de que Jesucristo vino a la cruz y lo más importante, que resucitó. Ahí está nuevamente. ¿Por qué es tan importante aclarar eso? Mire bien. Porque hoy muchos creen que esto es uno de los puntos fundamentales de la salvación. Sin embargo, de acuerdo a la palabra del Señor y por el Espíritu Santo, está completamente equivocado. Esto nunca puede ser un punto fundamental, puesto que Jesucristo vino a cumplir todo para que nosotros no tengamos que cumplir con ritos. El Señor solamente quiere un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido, un alma limpia, que Él va a limpiar, no por obras de hombres, sino porque Él mismo. ¿Qué obras debemos de hacer ahora? No los ritos antes de la cruz, que no funcionaron. No funcionaron simple y sencillamente porque Cristo vino. Claro, sí. Si hubiesen sido funcionables, Él no tuviera que venir. Nosotros no tenemos que hacerlo. La otra pregunta sería, si hoy con esta explicación que tú nos das, al saber que esta cena era de la Pascua y solo para los judíos, entonces debemos de celebrarla nosotros que somos gentiles. No. Ni por ser gentiles podemos tocar la ley de los judíos, y mucho menos de hace 2000 años atrás que nuestro Señor Jesucristo vino. Mucho menos. Porque seríamos mal agradecidos. Le estaríamos diciendo con estos actos blasfemos, le estaríamos diciendo al Señor, tu sacrificio no valió la pena en mi vida. No fue suficiente. Yo necesito sentirme mejor, entonces necesito ir a buscar los rudimentos del Antiguo Testamento. Sean los rudimentos de hombres. Exacto. ¿De dónde sale este evangelio mezclado? Lo expliqué anteriormente, sale de la historia de Alejandría, cuando Constantino quiso formar una sola religión, cuando él llega a Roma, cuando él mismo formó el concilio, cuando de ahí comenzaba a salir al resto del mundo un evangelio mezclado. Pero hay que ir a la Biblia con los ojos espirituales, con el Espíritu Santo, y escudriñando las Escrituras para entender los tiempos y para saber qué es para hoy y qué es para mí. E inclusive ni siquiera para los judíos vale la cena de la Pascua todavía ya hoy. Ellos la celebran, pero tampoco eso tiene sentido. Los que son cristianos la celebran por la historia que tuvo el pueblo de Israel. Los que no son cristianos la celebran por la esperanza que tienen de que algún día venga. Siguen pensando en que el Señor no ha venido, que tiene que venir un día. Muchos piensan que el Señor tiene que nacer de ricos, hijo de ricos, venir millonario, multimillonario. No, ya el Señor vino. Por eso era que aquel simbolismo del cordero completo, asado, con todo lo que tenía dentro y todo lo que había por fuera,
representa que nosotros hoy hemos creído que Jesús vino con una apariencia como la mía para venir a la cruz. Pero aquel Cristo de la gloria fue el que resucitó al tercer día. Y esa debe ser mi cena con el Señor. Esa es la verdadera santa cena en el mundo espiritual. Aplicarlo en mi vida todos los días. Sí. ¿Y cómo? A través de un buen testimonio. Por eso Pablo dice, debemos demostrar el sacrificio. Si lo toman en vano, muchos dicen, yo soy cristiano, pero hacen cosas que no son de verdaderos cristianos. Eso es tomar el nombre y el cuerpo y el sacrificio de Jesucristo en vano. Y debemos demostrar con un buen testimonio el amor del Señor. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Pues hermana, le doy los más sinceros agradecimientos en la forma tan amena y tan explicativa me diste a conocer mucho más de lo poco o mucho que sabía. He aprendido mucho más de ti. En ninguna parte vamos a encontrar que Jesús instituyó una santa cena. En ninguna parte. Y sería bueno que la humanidad comience a dejar de estarse llevando por lo que predican solamente, sino que sería bueno que la gente comience a pedir al Espíritu Santo que le ilumine la plenitud de la palabra, la salvación de Jesucristo, ese amor tan grande, esa belleza para comenzar a sentir la riqueza celestial en cada una de nuestras vidas, una madurez espiritual para poder entender la palabra con el sentido y propósito que fue escrita. En esta hora yo me despido, le voy a permitir a la hermana Miriam que se despida. Muchísimas gracias, hermana pastora, por esta explicación y por haberme invitado a este diálogo de preguntas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y estamos ubicados en la 1332 North Avenue, Bridgeport, Connecticut. Si algún día desea visitarnos, están abiertas las puertas. Pero nuevamente, me gustaría que usted opina de este tema. ¿Cuáles son sus bases fundamentales? Pero mi cena, mi santa cena, es la que cené con Él el día que lo recibí como mi Salvador. Comer de su cuerpo es el sacrificio todos los días delante de la presencia de Él, estar con Él. Beber de su sangre es entender que vivo para Él, por Él y por Él me dio salvación y vida eterna. Que el Señor les continúe bendiciendo.